Muy buenas tardes, buenas noches. No, buenas madrugadas no, porque todavía no es madrugada en ningún país lo que están acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Qué tal el día laboral, profesional, personal? Muy buenas tardes, Juan, bienvenido. ¿Qué tal le fue el día de hoy? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Nos fue súper bien? ¿Tuvimos que resolver el problema? ¿Hubo contratiempo, pero lo resolvimos de manera estratégica? ¿Cómo fue el día de hoy? A ver, muy buenas noches, Jenny. Voy a hacer una pregunta un poquito fuera del contexto en como tal, que yo creo que no estamos acostumbrados a que nos las hagan. Cuando ya se acerca la hora del diplomado, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? A ver, honestamente, ¿qué es lo primero que piensan cuando ya se acerca la hora del diplomado? De conectarnos, de decir otra vez tener que escuchar a este profesor. Ya es hora de, si lo completamos, ¿cómo podríamos complementar esa frase? Ya es hora de conectarme. Pero ese ya es hora de conectarme, ¿viene con una sonrisa o viene así como con un guiño de, ay, otra vez? Hola Nivi, buenas noches, bienvenida. Esperar algo nuevo, muy bien. Buenas noches, realmente ya es hora de seguir aprendiendo. Excelente, excelente. De aquí puede salir algo muy bueno si entre todos desarrolláramos algún proyecto que impacte en la transformación y el cambio de la educación. Excelente. Bueno, ¿saben por qué le hago la pregunta? Porque como ya sabemos y de costumbre, hoy no creo que haya alguien nuevo dentro de ya la sesión número 8 que alguien apenas vaya entrando, no creo. Entonces, para iniciar la clase de hoy, por eso fue la pregunta ante lo que van a ver en este momento acá. ¿Cómo están las energías hoy? Los días anteriores siempre le preguntaba y ustedes me respondían de qué manera estaba la energía, ¿ok? Pero ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. Ahí tenemos cuatro emociones. Uno feliz, muy feliz, uno triste, uno molesto, enfadado, frustrado posiblemente, y uno que está feliz. Uno está excesivamente feliz, el otro feliz, uno triste, y uno, ay, como que otra vez, la queja. Ustedes solamente van a responder con el color. ¿Cómo están las energías hoy? Solamente respondo amarillo, celeste, naranja o verde. A ver, vamos a ver de qué se inunda este chat, de qué color, cuál será el color que predomina hoy en la sesión número 8 del Diplomado Formación y Actualización Docente 4.0. Vamos a ver de qué se inunda este chat en este momento. De amarillo, de celeste, de naranja o de verde. ¿Cuál será ese color que predomina en este momento? Amarillo, verde, ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Somos ahorita conectados 15 como 12 de ustedes, que creo que hay tres usuarios de la corporación. Verde, amarillo, ok. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana porque hasta ahora hay un empate. Amarillo 2, verde 2. Vamos a ver cuál será el color que gane. Si hay alguien que diga naranja, me preocupo, ¿oyeron? Me preocupo. No importa, eso lo pueden decir, no se preocupen. Estamos en total libertad de expresión, por lo que cada uno, según cómo nos sintamos, es como nosotros vamos a responder. Que a lo mejor el naranja puede ser con un problema, un inconveniente que se presentó en su día a día y no con conectarse aquí en este momento. Juan, bueno, si estás de azul, Juan, voy a ocuparme de que al menos llegues al verde, ¿ok? Creo y considero que ese celeste no es porque las clases son aburridas, sino porque hubo un inconveniente y una situación, quizás también por lo que estamos viviendo a nivel de mundo, que ya no es Latinoamérica, es un dolor mundial. ¿Ok, Juan? Correcto. Listo. Bueno, atendiendo a esas energías, y es normal que nosotros experimentemos, voy a tomar la intención de lo siguiente. Cuando nosotros los docentes vemos, observamos que nuestros estudiantes están enfrentando diferentes emociones, diferentes sensaciones, que posiblemente sean factores externos que estén incidiendo en esa conducta, en esa energía,
de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué acoto o hago la operación de esta actividad? Muchos de los docentes no han desarrollado el proceso de observación, por lo que se centran mucho en aquellos estudiantes que sobresalen y aquellos que no sobresalen para su criterio, ¿ok? No le prestan mucha atención, por lo que ese grupo de estudiantes o ese estudiante en específico puede estar presentando algunas situaciones que afectan su conducta, su rendimiento académico, su concentración, su atención en tu clase, en tus contenidos. Y muchos de los docentes ignoran esta situación y continúan con el contenido y explican y le preguntan: Juan, Pepito, ¿tú entendiste? Y Juan le dice: no, profe, no entendí. Pero hay que escuchar también el tono con que ellos responden. Y el profesor dice: claro, porque tú estás distraído, porque no estás prestando atención, porque no estás mirando, porque no estás escuchando. Fácil, fácil podemos juzgar y criticar cuando no sabemos qué está padeciendo. Y el docente tiene varios roles. En el nivel de secundaria para abajo encontramos, y bueno, a nivel universitario también, lo único que la ley universitaria establece tres como obligatorios. Pero el docente, además de ser un mediador o un facilitador, es un rol administrador, es un rol promotor social, es un rol investigador y es un rol orientador. Entonces, ¿qué hace el docente? Desde la teoría del humanismo, debe ser empático con esos estudiantes que están viendo que no están activos, que no están participativos, que están como que aislados. Porque si el estudiante presenta esas situaciones, esas complicaciones o esas dificultades, por más que usted explique maravilloso, el estudiante en ningún momento le va a captar la información porque no está concentrado, porque no está, como decimos nosotros, está el cuerpo aquí en el salón, pero la mente está en otro espacio físico o en otro lugar geográfico y eso afecta al rendimiento académico. Yo creo y considero que de los que están ahorita acá en este momento, todos han sido empáticos con estas situaciones y la han atendido antes de continuar con una de las actividades. Bien, entonces Juan de la Peña, para no confundir. Espero y aspiro que con lo que vamos a hacer ahorita, tú llegues aunque sea al verde, porque sí es una actividad cognitiva, pero tiene un factor que de una vez exalta a la persona porque es una dinámica o una actividad gamificada que es conocida como el escape room. El escape room, yo creo que muchos, no sé si lo han escuchado o lo han practicado de manera tradicional en su espacio físico. Esto también desde el año de la pandemia tomó mucha relevancia como estrategia que el docente aplicaba para dinamizar las clases con sus estudiantes. Es un espacio en donde se encuentran enigmas, pistas, dilemas, como lo queramos denominar, que el estudiante debe resolver para poder llegar a esa meta final, que es encontrar vamos a decir, la figura oculta, para poder rescatar quizás a la princesa o para poder darle a un docente mayor energía. Muchas situaciones que nosotros podemos desarrollar en el escape room y me permiten entonces dejar de compartir acá para compartirles a ustedes el enlace y que puedan también accesar el que tenga la posibilidad, porque entiendo que a veces los equipos no nos permiten, pero igualmente yo se lo voy a proyectar. Bien, ahí tienen el enlace para que los que puedan accesar vayan a la par conmigo en este momento que voy a compartir, para que vean cómo está diseñado esta actividad. Esto está hecho, ya, vamos a correr aquí para que demos desde el inicio, con Genially, una plataforma educativa gamificada y que ahora tiene inteligencia artificial, que yo ya les mostré, hicimos una de las actividades y en este caso diseñé otra que está básica. Ella tenía una infinidad de estaciones, pero para hacer simplemente para que ustedes conozcan y hagan el ejercicio y de qué podemos hacer nosotros con esta plataforma, entonces la hice como básica, con una actividad o un reto por estación. Fíjense, ahí dice Escape Room Escuela. A ver, ¿alguien pudo accesar, correcto?
y le damos a este botoncito que tiene una flechita hacia abajo y ella nos va a llegar a darnos las instrucciones en las que nos vamos a basar para desarrollar la actividad. Fíjense, dice, el equipo docente de la escuela ha detectado varias dificultades en las aulas de aprendizaje: comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos e irregularidad en los proyectos de investigación. Por lo tanto, van a haber tres enigmas o tres dilemas que hay que resolver. Para ello se requiere crear actividades que resuelvan los dilemas cognitivos. Observa con atención los retos. Le damos el siguiente y te empieza a mostrar todas las estaciones o las salas en las que los estudiantes deben pasearse para resolver el problema. Dependiendo del enfoque que tú le quieres dar, Jenny. Si tú lo quieres usar, chévere, y si no, tú le puedes dar la estructura que tú quieras, el pensamiento que tú quieras, el enfoque que tú quieras, lo puedes utilizar. Va a depender mucho vamos a decir, del propósito que tú quieras lograr con tus estudiantes. ¿Ok? Y atendiendo a tu pregunta, nosotros podemos ampliar toda actividad según el propósito, según la finalidad que nosotros tengamos. Tú puedes utilizar cualquier enfoque que consideres necesario para promover y desarrollar el aprendizaje que se espera en los estudiantes. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos las cuatro estaciones o las cuatro salas en las que el estudiante debe resolver ese reto o ese desafío para ir pasando de uno al otro. Por lo que están todos bloqueados excepto el uno, porque ya el estudiante ahí es donde va a iniciar. Para que se desbloqueen, tú debes de completar de manera correcta cada reto que está en cada una de las salas o de las estaciones. Entonces, vamos a la primera estación y recoloca las carteleras. Aquí las actividades siguen en su sitio, pero sus resultados requieren evaluación. Sin su información correcta, las actividades pierden su sentido y propósito. Observa muy bien para resolver el dilema. Entonces, les damos acá y ella nos va a llevar a la primera estación. Fíjense, tenemos el malentendido de instrucciones. Esta es una estación que responde a resolver dilemas en el área de comprensión lectora. Por lo que hay tres dilemas que son el malentendido de instrucciones, dificultad de retención y contexto y lectura superficial, falta de síntesis. Tenemos entonces, para resolver este dilema, ubicar a través de arrastrando vamos a decir, la palabra o la pieza hacia la imagen correcta. Tenemos actividades como la técnica del titular de noticia, reducción a la esencia, la técnica del semáforo de verbos y la técnica de la nota adhesiva, resumen memoria. El que pudo accesar lo puede ir haciendo de una vez. Los que no pudieron accesar me van indicando solamente el uno en la 2, por ejemplo, la 2 en la 1, por ejemplo, la 3 en la 2 o la 3 en la 3. Esa es la forma en cómo me van a decir y yo simplemente voy moviendo las piezas. Aquellos que no pudieron acceder, porque los que accedieron deben estar atentos y concentrados a la dinámica, ¿ok? Son simplemente cuatro estaciones, un solo reto para hacerlo un poco no tan tedioso al tiempo que nosotros tenemos. Entonces, le leo por acá a quienes no pudieron tener acceso. El malentendido de instrucciones. ¿Cuál será la actividad que va a resolver ese dilema? El malentendido de instrucciones será la técnica del titular de noticia, el semáforo de verbos o la nota adhesiva resumen. ¿Cuál creen ustedes que es la actividad que va a resolver ese dilema número uno? El malentendido de instrucciones. ¿Será titular de noticia, semáforo de verbos o nota adhesiva resumen? ¿Cuál creen ustedes que va a responder a esa primera actividad? Y luego pasamos entonces al dilema 2 y sucesivamente al dilema 3. Al completar esto, inmediatamente pasamos a la sala o la estación número 2 que va a responder a lo que son la resolución de problemas matemáticos. Ajá, pregunto. Número 1. ¿A qué dilema pertenece? Malentendido de instrucciones, dificultad de retención y contexto, lectura superficial y falta de síntesis. Si nos equivocamos, no importa, eso es normal. Es normal.
A ver, la técnica de titular de la noticia, ¿dónde la ubico? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Vamos a ver si lo ubicamos acá. Si ella se queda, es porque es correcta. Si rebota, es porque es incorrecta. Fíjense, y de paso lo coloco en color verde. Bien, esta. Vamos a ver. Ok, Germán. Sería esta técnica del semáforo de verbos, ¿dónde estaría? ¿En la 1 o en la 2? Es decir, la semáforo de verbos va a resolver malentendidos de instrucciones o dificultad de retención y contexto. Ya yo le hice una, faltaría ubicar las otras dos. Fíjense, cuando él está verde y se queda es porque es la respuesta correcta. Y entonces la lógica nos indica que esta va allí y fíjense cómo inmediatamente ella pasa a desbloquear la sala o la estación número 2. Y vamos a ver cuáles son el dilema que nos encontramos en esta estación. Y dice, el reto del sentido numérico es una dificultad en la resolución de problemas matemáticos. Bien. ¿Cuál es la actividad correcta? Y dice, el teatro de sombras geométricas, la línea numérica física o el cuaderno del porqué, normalización del error. Sería el reto del sentido numérico, un aprendizaje kinestésico, una perspectiva o una normalización del error. Es decir, la actividad sería el teatro de sombras geométricas, la línea numérica física o el cuaderno del porqué. Si estamos viendo que el niño está resolviendo un problema matemático en el que está utilizando algunos cubos o legos de ejercicios matemáticos, entonces está tocando, está palpando, por lo tanto sería un aprendizaje kinestésico, entonces la línea numérica física. Y fíjense, de una vez marca el color verde. Si no fuese ese, marcaba una X en rojo. Al desbloquear la sala número 3, entonces es un dilema de investigación y tenemos en este caso es el descubrir el autor con la corriente psicológica. Por ejemplo, si desbloqueamos el primero sería la pedagogía crítica. ¿Quién es el autor de la pedagogía crítica? Primeramente hay que decirlo y luego ubicarlo. El padre de la pedagogía crítica es Paulo Freire. Vamos a ver en este caso. Y aquí no pudimos acertar. Vamos entonces a la siguiente. Aquí está. Y si tenemos buena memoria, sabemos que corresponde a la imagen 1. Resuelto una parte de este dilema. Vamos entonces a constructivismo social. ¿Quién es el padre del constructivismo social? Lev Vygotsky. Vamos a ver dónde se encuentra este autor. Casualmente aquí está. Esta no es que me la sé yo, sino que esto siempre es aleatorio. Yo le di la opción porque uno le puede dar que cada vez que se empiece y venga nuevamente el ejercicio práctico, estas imágenes cambian de posición, así como la respuesta que vimos ahorita. En este caso tenemos aquí hubo un error, no sé por qué me colocó esa palabra, pero este señor que está acá es George Siemens, que es el padre de la teoría del cognitivismo. Esto me di cuenta ahorita y cuando estaba haciendo el trabajo para que me pudiera correr el software y bueno, ya no me dio la chance de corregirlo. Pasó como error de dedo. Y dos autores no. Entonces sería conductismo, entendemos que aquí va Skinner y aquí tenemos al cognitivismo y su autor es George Siemens. Bien, y así ahora desbloquea la sala número 4 y vamos al reto que ella nos tiene. Y dice, ¿cómo transformamos nuestra aula en un museo de aprendizaje? El día de la gran apertura, barriendo el cuarto o manejando el bus. ¿Será manejando el bus o barriendo el cuarto? Tengo esa duda en esas dos alternativas. Si es manejando el bus o barriendo el cuarto, ¿cuál creen ustedes que es? Tengo la duda en esas dos alternativas. ¿Será que utilizamos un comodín de 50-50 o llamamos a un amigo? Jenny, qué perfecto. A ver, Jenny, te va a dar un mensaje de felicitaciones. Pasa y capture al chat, por favor. Excelente. Entonces, obviamente sabemos que barrer el cuarto y manejar el bus no tiene nada que ver con transformar nuestra aula en un museo de aprendizaje, sino interactividad lúdica el día de la gran apertura. Y allí hemos finalizado nuestro escape room y sale un mensaje de felicitaciones, enhorabuena. Gracias a tu perspicacia y conocimiento, los dilemas están completamente resueltos. Todas las actividades de aprendizaje están listas para ser aplicadas por el equipo docente y la escuela está lista para proyectar una calidad
de la enseñanza. Entonces, los mensajes también tienen que ser con un discurso que impacte, que emocione, que active al estudiante a querer participar nuevamente. Tanto así que con los efectos que vemos de los fuegos artificiales, quizás el estudiante le va a decir, profe, otra vez, profe, vamos a repetirlo, profe, ¿lo podemos hacer otra vez? Eso es importante porque estamos entendiendo entonces que la actividad genera un impacto visual, pudo promover la emoción, por lo tanto el estudiante obtuvo un aprendizaje y establecemos el modelo sistémico entre el corazón y el cerebro, la emoción y el pensamiento. ¿Correcto? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a la presentación del día de hoy. ¿Qué les pareció esta actividad del escape room? ¿Alguien ya la había experimentado? ¿Ya habían utilizado Genially también? Pregunto. Si ya la habían aplicado con sus estudiantes o la habían ya conocido, la habían escuchado, habían trabajado algunas cosas, pero aún no han implementado o aplicado los diseños gamificados que están manejando en esta plataforma. Quisiera saber esa parte. Si ya alguien la conocía, qué les pareció la actividad del Escape Room, si ya la han aplicado con sus estudiantes o la conocían pero nunca la han usado, ¿cuál sería esa respuesta que ustedes tienen ante esta actividad? Bien, mientras ustedes entonces responden allí la pregunta de si ya conocen o conocían esta herramienta de gamificación, ahora con inteligencia artificial integrada, o si, y si también la aplicaron, o si simplemente se quedaron en conocerla, pero no la han llevado a la práctica. ¿Ok? Entonces, como vamos a trabajar hoy con lo que es la comunidad de aprendizaje y la orientación educativa para el progreso académico, sí, Vivian, es sumamente interesante. Cuando tú entres, la ventaja de esta herramienta es que ya tiene diseños preestablecidos en los que tú puedes modificar muy fácilmente las imágenes, el contenido, la ruta. Va a depender mucho de lo que tú quieras proyectar o lo que tú quieras lograr con la actividad. Además de eso, lo puedes hacer de una manera tradicional donde con tu conocimiento modifiques el texto y busques imágenes directamente de la web, o si necesitas ayuda para crear un enigma de impacto en los estudiantes, también tienes un elemento de inteligencia artificial que te va a orientar a cómo crear o a cómo mejorar ese texto que tú le estás mostrando al estudiante a través de esa actividad. Esa es la ventaja que tiene. Puedo trabajarlo de manera tradicional y puedo trabajarlo también con la integración de la inteligencia artificial. Si hay elementos que a lo mejor tú ves que se puede generar complicado porque a veces no tenemos las competencias, vamos a decir, medias para manejar el tipo de herramienta tecnológica, sino que estamos en las funciones básicas, es normal. Y podemos ayudarnos con la inteligencia artificial. Si no tenemos esa habilidad, pero quienes tenemos la habilidad y la hemos desarrollado, podemos trabajar desde las plantillas que esta herramienta nos presenta, que es sumamente interesante y tiene una gran variedad que son totalmente gratuitas, libres, para poderlas desarrollar y las puedes hasta descargar. ¿Okay? Entonces, para darle inicio a la actividad de hoy con el contenido, porque ya iniciamos a través de cómo se sentían, utilizando la estrategia de la imagen, el color y el escape room, que creo es un elemento llamativo y un gancho fundamental para conectar con ustedes ahora vamos a aprender cómo vamos a aprender y qué vamos a aprender. O sea, que se despierte esa curiosidad de esos retos, esos desafíos, esas rutas que hay que considerar. Entonces, el rol del docente en el siglo XXI, entendiendo que estamos hablando del docente 4.0, y aquí a través de Notebook LM, utilizando el diseño de Legos, creen una guía que va a permitir desarrollar ese acompañamiento del progreso académico en cada una de las actividades que son asignadas al estudiante. Entonces, primeramente es entender que hay que establecer, diseñar, desarrollar, aplicar o implementar estrategias que orienten al estudiante a desarrollar su actividad y no una estrategia que le diga al estudiante qué y cómo lo va a hacer. Porque si le damos el qué y el cómo en todo momento, el estudiante no va a desarrollar esa capacidad analítica, esa reflexión,
por lo que estaríamos trabajando entonces una teoría conductista, ya que el estudiante no va a aprender libremente desde sus habilidades, sino que simplemente va a repetir y a memorizar procesos. Para ello es importante diseñar una planificación de encuentros dirigidos. Esta planificación no es la comúnmente conocida para ejecutar nuestra clase, sino que es una planificación de asesoría, de acompañamiento, como bien lo dice allí, de mentoría o de tutoría para guiar al estudiante en cuanto a su actividad. Si estamos en actividades de investigación de un proyecto, por ejemplo, el docente dentro de su planificación coloca la fecha del encuentro de asesoría, de tutoría, de mentoría o de acompañamiento. En ese momento el docente no va a desarrollar una clase, sino que va a ver qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, si se les ha presentado inconveniente, le va a orientar, le va a sugerir, le va a brindar las herramientas para que el estudiante resuelva ese dilema, pueda salir de ese laberinto el que se encuentra por las dudas e inquietudes que es normal que se puedan generar cuando estamos haciendo una actividad en la que no tenemos la práctica, en la que no nos sentimos seguros, confiados, porque es una actividad nueva, es un conocimiento nuevo al que nosotros nos estamos enfrentando. Y en ese momento nuestro cerebro, cuando no la aceptamos, vamos a decir, con una emoción de alegría, sino que empezamos a ver, la complejizamos, la vemos difícil, ahí nuestro cerebro se bloquea y el estudiante va a presentar esos dilemas. O sea, ¿cómo hacer para resolver? Por lo que organizar discusiones guiadas para que los estudiantes resuelvan dudas de forma colaborativa. Esto es utilizar a Freire y a Habermas en su teoría de la acción dialógica y en su teoría de la acción comunicativa, donde podemos utilizar diferentes elementos como tarjetas de preguntas, tarjetas de soluciones. Podemos utilizar con los estudiantes primero la discusión y luego que ellos armen la estructura, la guía, la metodología para llegar a resolver el dilema o para llegar a la meta o para consolidar ese objetivo inicial general de la investigación, entre otros elementos que a ustedes se les ocurra mediante su creatividad. Y un factor muy importante dentro de esta estrategia de guía académica es el acompañamiento del progreso. Piensen cómo se ve allí una escalera, unos engranajes y cómo el docente no deja que el estudiante suba solo, que el estudiante avance solo, sino que se está viendo como un apoyo para ayudar al estudiante a que él mismo encuentre esa respuesta, a que él mismo paso a paso vaya solucionando, es decir, en este caso vaya escalando. Y ese escalar uno tras uno es ir dejando atrás la incertidumbre, la duda, la interrogante. ¿Qué quiere decir? Y fíjense que el docente está cuando se presenta el problema. Y hipotéticamente vemos que el estudiante se cayó, por lo que ahí entra el docente para levantar nuevamente, para animar nuevamente al estudiante para que continúe, seguir su trabajo mediante esas herramientas, esa asesoría que el docente facilita. Por otro lado, entonces tenemos la facilitación y empoderamiento. ¿De qué? Del conocimiento, de la información, del aprendizaje, dado por lo que son dos factores esenciales: herramientas para la fluidez, proveer recursos que aseguren un proceso de aprendizaje dinámico y sin interrupciones. En este caso muy particular, hay muchos de los docentes que le dicen al estudiante investigar tal cosa, resolver este problema, pero no le facilitan. Por ejemplo, en esta página tú puedes consultar este libro, hay un blog, hay una tesis que está en la biblioteca de tal universidad que tú puedes consultar para poder realizar tu trabajo de investigación. Por el contrario, hay docentes que dejan al estudiante en la libertad y cuando al estudiante no se le orienta a cómo utilizar los buscadores de la web, pueden encontrar trabajos que no están con rigor científico. Y entonces el docente empieza, esto no está bien, ¿dónde buscaste esto? ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo sacaste? Y el docente debe facilitar todas esas herramientas y esos recursos para que el estudiante fluya y no se obstaculice. Y por último, el descubrimiento de potencialidades es ayudar a los educandos a identificar sus capacidades para consolidar cada actividad asignada. Por lo que el docente
allí como ven un cajón donde empezaron a verse, a proyectar una luz de diferentes piezas del rompecabezas. El estudiante allí va a descubrir de qué es capaz, o lo que decimos nosotros, de qué estamos hechos, hasta dónde podemos llegar, cómo lo podemos lograr. Si me falta un recurso, ¿cómo puedo avanzar si esta pieza falta? Es allí donde el estudiante descubre entonces de que él desarrolla ese pensamiento creativo, ese pensamiento reflexivo, la lógica, entre otros procesos cognitivos básicos y superiores que implican el crecimiento personal, profesional y laboral. Ahora, lo que es en caso del acompañamiento y la orientación educativa, primeramente en cuanto al acompañamiento, algunas concepciones teóricas dadas por diferentes autores son las siguientes. Según Huerta, en el 2017, de las aportaciones sobre formación y asesores, son muy pocas las que analizan realmente procesos de formación en la práctica, destacando que se trata de un tema poco estudiado e investigado. Es prácticamente, esto es verdad, porque mucha gente estudia más que todo las estrategias, pero no busca el fortalecimiento de la práctica del docente, simplemente el conocimiento de una estrategia y no va más de ese conocimiento, que es la operatividad o la aplicabilidad de esas estrategias desde una perspectiva transformadora, innovadora, que responda a resolver los procesos de formación. Porque el proceso de formación es un proceso integral, que no es simplemente que el estudiante conozca que esta estrategia sirve para esto, sino cuál es la generalidad, la intención y la función de una estrategia en el contexto educativo, desde la formación del docente hasta la formación del estudiante. Seguidamente, García y Sánchez en el 2007, en un seminario sobre asesoramiento, concluyen que la formación no se debe limitar a la exposición de un modelo teórico de actuación, instrucciones y el ensayo de determinadas habilidades porque los cambios son modestos. Esto responde a la clase número 1 cuando yo les comenté de que el docente nunca va a ser una corriente neta. Me explico, nunca va a ser conductista solamente, nunca va a ser de pedagogía crítica nunca solamente, ni de ninguna de las corrientes o las teorías psicológicas de aprendizaje, por lo que debe conocer no solamente cómo aplicarla, sino indagar cuáles son sus métodos, el rol, las características, las funciones que cumplen cada uno para ayudar, orientar al estudiante y no simplemente para que asuma patrones, métodos rigurosos, instrucciones o imposiciones del docente, sino que va más allá de esto. Va entonces a consolidar en el estudiante el desarrollo de habilidades que conlleven a cambios, no específicos, sino a cambios, vamos a decir, un cambio transformador, cambio innovador o un cambio desde la reflexión. Y por último, Castello y Monereo en el 2005, a través de un seminario de formación permanente que duró aproximadamente 4 años, se encontraron cambios significativos que se centraron más en las competencias adquiridas por los psicopedagogos. Implica entonces que fíjense en las competencias adquiridas, en ese conocimiento propio personal que tiene cada uno, específicamente aquí, del psicopedagogo. Pero lo trasladamos entonces a las habilidades pedagógicas o las competencias pedagógicas que el docente tiene, que no es simplemente dar clase, sino crear un método inductivo, deductivo, un estímulo impactante, preguntas, estrategia de estimulación, gamificación y hoy en día inteligencia artificial o lo que es competencias o habilidades digitales o de la era digital. Desde Urubia y Minguela en el 2002 realizan una propuesta de delimitación de funciones de estas profesiones en ámbitos de intervención. ¿Cuáles son el ámbito donde interviene el acompañamiento y la orientación educativa? Ámbito institucional, ámbito del equipo docente, ámbito del alumnado, ámbito de la familia y ámbito comunitario. En el ámbito institucional implica la resolución de problemas institucionales, como su nombre lo indica. Los proyectos institucionales, en el caso de Venezuela, los proyectos educativos integrales comunitarios, tienen que ver con la gestión administrativa, con la gestión académica, con la gestión eh,
de la gestión del docente. Por lo tanto, la institución es el nivel macro que debe prácticamente ser el eje transversal en la resolución de las situaciones de todo lo que compete al funcionamiento de la institución. En el ámbito del equipo docente es específicamente a eso, a la formación de habilidades pedagógicas, a la formación de habilidades investigativas, a la formación de habilidades socioafectivas o socioemocionales que contribuyan a una enseñanza de la calidad o lo que es lo mismo, que coadyuven a una verdadera calidad de la educación. En el ámbito del alumnado es resolver problemas o dilemas en el contexto de lo que es el aprendizaje. Hay que diagnosticar, hay que detectar, hay que develar cuáles son las dificultades que presenta el estudiante para a partir de sus potencialidades poderlas contrarrestar o convertirlas en una fortaleza también. Muchos de los docentes en este caso se centran más en la debilidad que en la fortaleza, entendiendo que la fortaleza es el fuerte en que el estudiante se va a agarrar de ese problema para resolverlo. Pero si nos centramos en su debilidad, ¿en qué momento vamos a ayudar y vamos a orientar al estudiante a que resurja de ese dilema en el que está integrado? Bien. Por otro lado, en el ámbito de la familia, es también el rol que tiene la familia en el proceso educativo del estudiante, que está muy relacionado a la parte conductual, a la parte disciplinar del estudiante, porque el foco académico es del estudiante. Y es aquí donde yo estoy de acuerdo cuando un representante dice que cómo yo voy a ayudar a mi hijo en las tareas del hogar, perdón, de la escuela en el hogar, si para eso es la maestra. La competencia del docente es el comportamiento y la disciplina del estudiante para desarrollar sus actividades. Y algo muy particular para que vean que no lo estoy diciendo porque no comparto la idea, sino que hay evidencias que lo demuestran. Como a un niño de primaria se le dice que cree un libro de tal magnitud cuando muchos de los padres son los que lo van a elaborar o lo están pagando a otros que en el TikTok y en las redes sociales están promocionando que hacen las láminas, que hacen los libros, que hacen los storybooks y el padre, porque no tiene el tiempo para dedicarse a eso, entre comillas, manda a hacerlo, el que tiene la posibilidad, el que no lo hace. Entonces, esas actividades académicas yo considero que se deben hacer dentro del aula de clase, en conjunto con el profesional que va a orientar y a guiar ese progreso. Y por último, en el ámbito comunitario, que desde el contexto universitario existe servicio comunitario. En el contexto de secundaria existen también el trabajo de servicio comunitario. De primaria a inicial, el estudiante puede hacer un contacto con comunidad a través de la observación, a través del registro de elementos naturales, no naturales que encuentra en ese proceso de observación, en esa comunidad. Y el docente aprovechar esa actividad de trabajo de campo para que el estudiante empiece a reconocer esos objetos, a definir esas palabras que registró, entre otras cosas. Y vamos allí promoviendo ese pensamiento creativo y ese pensamiento reflexivo en el estudiante mediante esa actividad de trabajo de campo. De ahí entonces tenemos que el mismo autor comenta que resultan necesariamente prioritarias para una intervención que apueste por ayudar a los centros educativos a avanzar en una dirección inclusiva de las siguientes funciones. Uno, el asesoramiento al diseño y desarrollo de planes estratégicos de centro y a la mejora de la organización y funcionamiento institucional, por lo que debe existir un equipo multidisciplinario con diferentes roles que puedan asesorar la ruta, la metodología o el método que deben seguir para resolver o intervenir los problemas atendiendo los ámbitos que acabamos de mencionar. Implica entonces de que estos son funciones directivas, funciones administrativas, docentes, administrativos, obreros y miembros de la comunidad. Es decir, toda la comunidad educativa debe formar parte de ese equipo de asesoramiento en el diseño, ruta,
estratégica para mejorar las condiciones institucionales. Los roles pueden ser como por ejemplo el de logística, el de registro, el de comunicación. Va a depender mucho el rol dependiendo al proyecto o la actividad que se esté desarrollando. Función número 2, el asesoramiento al diseño, desarrollo, revisión y mejora de los proyectos curriculares del centro. Estos se llaman prácticamente comisiones internas de currículo, comisión de evaluación interna del currículo, para ver si el currículo, el documento de la carrera, el documento fundacional de la carrera profesional está dando respuesta en cuanto al perfil y a las competencias de egresos del estudiante, por ejemplo, educación integral, ingeniería, en matemática y física, entre otras cosas. Esa comisión debe ser experto también en evaluación curricular, atendiendo que hay que trabajar pertinencia, coherencia, sinergia entre los contenidos y otras condiciones o características que dependan al instrumento que tenga cada una de las instituciones. Y la función número 3 es el asesoramiento a la planificación, desarrollo, revisión y mejora de los programas de aula. El punto número 2 es el currículo, es todo el documento, los diseños instruccionales, los contenidos programáticos. Y el 3 es en el contexto específico del aula, con la planificación de aprendizaje, las estrategias que utiliza el docente, las actividades que implementa, los formatos de evaluación, los criterios de evaluación en diferentes actividades, responde es al número 3 o la función número 3. Por otro lado, la orientación educativa es vista primeramente, según Martín Martín en el 2007, como un proceso de asesoramiento, de guía, de ayuda profesional psicoeducativa de un especialista a los educandos y sus agencias de socialización para acompañarlo en su crecimiento personal. El orientador tiene oficinas que también responden a atender diferentes situaciones del estudiante. Aprendizaje, conducta, pero el orientador es de prevención, ¿ok? Por lo tanto, él debe atacar cuando detecta el problema al estudiante antes de que el problema se agrave. Por eso, el orientador es de prevención ante los problemas o dificultades que enfrenten los estudiantes, para acompañarlos en su crecimiento personal para la vida en función de la búsqueda de solución de problemáticas y el desarrollo adecuado de la personalidad. Por lo que muchas veces cuando hay estudiantes que tienen problemas de conducta, problemas de aprendizaje, entra una planificación integral entre profesionales que son el docente, el psicopedagogo, posiblemente el psicólogo y el orientador. Por otro lado, el mismo autor expone algunas formas de realización de este asesoramiento, de este acompañamiento, de esta ayuda, en cuenta a su alcance o nivel de amplitud, que son orientación educativa personalizada, es el proceso de orientación educativa que se realiza personalmente con carácter individual, un estudiante a la vez, orientación educativa grupal, al conjunto de estudiantes que presentan similitudes en esas dificultades. La 3 sería orientación educativa contextual específica, se desarrolla a nivel de colectividades escolares o comunitarias delimitadas en una zona geográfica o física. Orientación educativa masiva o general incluye el contexto totalitario donde se encuentra, por ejemplo, la institución. No solamente la institución, sino todo a su alrededor, es decir, el punto y círculo de esa institución. Específicamente, aquí es el proceso de orientación educativa que se lleva a cabo con poblaciones en zonas geográficas más o menos extensas a nivel de municipios, provincias o país. Y la 5, orientación educativa global o universal, que se realiza en poblaciones de varios países o regiones mediante libros, canales de televisión, prensa escrita, entre otras. Un caso muy particular ahorita, todas las fundaciones, las corporaciones o los profesionales en el ámbito de la psicología están considerando el punto número 5 para la situación que Venezuela está viviendo en este momento. Eso es un ejemplo prácticamente de la global o la universal. Y ahora, para que el cerebro no se colapse con tanta información, llegamos a una actividad reflexiva, que cuando la ideé primeramente para ver cómo la iba a desarrollar y ubicar una imagen que decimos nosotros coloquialmente aquí, que diera en el clavo con esa respuesta que se pretende o que se busca en ustedes,
buscando tantas, esta fue la primera que me llamó la atención. Entonces, ¿cómo ven ustedes o cómo relacionan ustedes o qué analogía o cómo comparan la llave con una puerta y la educación? A ver, vamos a suponer que la llave son nuestros estudiantes y que la puerta somos nosotros los docentes. Así lo veo. Ustedes lo podrán ver el inverso. Es totalmente válido. Pero yo necesito que me lo explique. Tómense 5 minutos, observe bien la imagen. Recuerden que es una analogía, una comparación, una relación que puede proyectarse la puerta y la llave con nuestro aula de clase, con nuestra práctica docente, con los sujetos educativos que son docentes estudiantes. ¿Cómo ustedes relacionan esta imagen? Tómense 5 minutos y luego a través del chat o activan el micrófono, como ustedes quieran, me dan la respuesta ante esta actividad de reflexión. Podrían hasta utilizar las imágenes que tiene la llave, que tiene la puerta. Eso va a depender mucho del proceso de observación que ustedes proyecten. A la amplitud, vamos a decir, el foco con que nosotros observemos la imagen. Quizás unos somos más detallistas, otros no, pero cada uno de esos va a llevar a una respuesta de reflexión. Entonces, ¿se habían preguntado en algún momento qué tiene que ver una puerta y la llave con el diplomado de formación y actualización docente 4.0? O una actualización docente si no sea 4.0. ¿Qué tiene que ver eso con el contexto educativo? 5 minutos y podemos responder. El que tenga la respuesta rápido, la puede ir escribiendo o abre el micrófono y la puede dar a conocer. De las dos modalidades, como ustedes quieran, la pueden dar a conocer. La pueden expresar, la pueden comentar. Yo tengo una respuesta muy peculiar, muy particular, mejor dicho. Es bastante sencilla, pero bastante detonante. Y yo siempre, cada vez que inicio un semestre, y todas las clases, todos los encuentros, les recuerdo a mis estudiantes lo que significa esa llave y esa puerta para su progreso académico. Todos los días se lo recuerdo, pero inicio con esto, un grupo nuevo y siempre hay un recordatorio. Es más, como tenemos llaves de las aulas, siempre también las hago sonar para que ellos recuerden qué fue lo que yo les dije ante esa imagen que está allí. Ok, vamos a ver. Me comenta Germán. Somos la llave para abrir esa puerta hacia los estudiantes. Si la utilizamos, entramos en ellos. Está en nuestras manos utilizarlas bien. Muy bien. Vivian comenta, el docente no abre la puerta al estudiante para llegar al conocimiento. Su labor lo lleva a dar las herramientas para que él mismo encuentre cómo abrirla. Perfecto. Son las oportunidades que ofrece el aprendizaje. Me gustan las tres respuestas. Vamos a ver si se animan otros compañeros a exponer su respuesta. Pero son buenas respuestas, son contundentes y todas va a depender con la mirada en que nosotros la veamos. O simplemente con la función que le demos a cada uno de esos elementos o de esos objetos. En el caso de Germán, Germán, me corriges, porque te la voy a interpretar, me corriges si estoy equivocado. Creo que Germán la está viendo desde esa frase que yo vengo utilizando de conectar el cerebro con el corazón. Entonces, Germán lo está viendo como que la llave es su mejor arma, su mejor herramienta para poder abrir la puerta y poder entrar en ese cerebro y en ese corazón del estudiante para guiarlo de una forma más pertinente, de una forma más específica, porque ya va a conocer cómo trabaja el estudiante, cuáles son sus gustos y cuáles son sus intereses.
en ese caso particular de Germán. En el caso de Vivian, lo está viendo como el estudiante crítico, el estudiante innovador, en que no le da las herramientas por completo, pero sí lo orienta y lo guía para que él sea el autor intelectual y que descubra cómo usar la llave para que la puerta se pueda abrir. En el caso de RECMI 9, son las oportunidades que ofrece el aprendizaje, está indicando de que si abre la puerta, tiene unas oportunidades, y si no las abre, también tiene otras, pero las que están de este lado, antes de abrir la puerta, son conocidas, pero no sabemos si las que están detrás de la puerta pueden fortalecer o pueden empeorar las que ya nosotros conocemos. En el caso de Jenny comenta, ok, Germán, listo. En el caso de Jenny dice, la adquisición de los nuevos conocimientos abre el entendimiento de las cosas que antes eran invisibles. Perfecto, Jenny, conectaste un poco con mi visión. En el caso de Motorola comenta, los niños abren sus conocimientos a un mundo de aventura y de aprendizaje. Totalmente, eso también conecta con mi visión. Fíjense que mi discurso está dado a que yo le digo a los estudiantes y yo entro y le digo, no tengo una llave aquí, pero voy a tomar esto que está acá. Esta que está acá es una llave. La llave es la puerta, perdón, es la herramienta que les va a permitir a ustedes adentrarse a un mundo mágico, pero un mundo oscuro. Que en ese mundo oscuro ustedes pueden encontrarse o pueden desarrollar temor, miedo, incertidumbre, porque no saben qué vamos a ver, qué vamos a encontrar. Cuando ellos abren la puerta, hay una luz bien lejos, allá en la profundidad. Y ellos posiblemente al verla lejos no quieran continuar porque es un lugar oscuro donde está la luz. Y utilizando lo que dice Jenny, si nosotros avanzamos, esa oscuridad se va haciendo claridad, porque lo desconocido deja de ser conocido y se convierte en lo conocido. Por lo que entonces, igual como dice Motorola, el estudiante va a ver si se lanza esa aventura de aprendizaje o simplemente se regresa. ¿Qué quiere decir? Que con esta llave usted es el responsable de ver hasta dónde aprende, de ver hasta dónde construye su aprendizaje o su conocimiento y de ver qué tan tenuez y qué tan brillante va a ser la luz que usted va a irradiar cuando vaya acercándose a la luz. Esa luz es el nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es el que va a sembrar en ustedes esa chispa y esa curiosidad para querer seguir conociendo. Que la puerta, y yo les digo así, como coloquialmente, mientras más abra la puerta, mayor acceso al conocimiento nosotros vamos a tener. Pero si tú pierdes la llave y cierras la puerta, lamentablemente no vas a poder avanzar en el conocimiento porque bloqueaste, cerraste el canal, la vía, es decir, la señal que entre neuronas circula o se transporta para profundizar en ese conocimiento. Entonces fíjense que todas las respuestas fueron totalmente acertadas y a pesar de que hay términos diferentes, todas convergen. Todas hablamos de un abrir, de conocimientos, de aventura, de responsabilidades, de compromisos que el docente va a guiar y a orientar. Gracias Jenny, pero gracias a ustedes también porque su reflexión me parece sumamente interesante. Me parece que son docentes, bueno, no me voy a decir no me parece, a esta altura ya no puedo decir eso. Estoy convencido de que ustedes también han contribuido de manera significativa en el logro de los estudiantes. Sí, es bien cierto, y lo digo porque a mí antes también me ocurría, también me pasaba, de que era muy duro con los estudiantes y no era tan empático, pero hoy en día entendiendo de que el estudiante no tiene culpa del posible, por ejemplo, del sistema, como muchos se dice, si el estudiante, pues como lo etiquetamos, el estudiante puede ser rebelde, puede ser vago, como muchos le decimos, sinvergüenza, bueno, puede ser lo que sea, pero el trabajo del docente no es etiquetar, el trabajo del docente no es criticar, el trabajo del docente es siempre decirle, toma, aquí tienes la llave a un mundo mágico,
a un mundo maravilloso que si tú decides entrar en el momento que tú quieras, vas a descubrir que tú eres la luz que se proyectó al final, que esa luz no estaba sola, era la proyección que tú tenías dentro de esa oscuridad. El brillo de esa luz que se veía allá eres tú. Pero para que esa luz pueda ampliarse y pueda eliminar toda oscuridad que tú viste cuando entraste en la puerta, tienes que desarrollar la investigación, la construcción, la reflexión, la crítica. Porque no vas a irradiar luz solo, sin hacer nada. La bombilla, el foco, como lo conozcan en muchos lugares, ella necesita de la energía para poder irradiar esa luz. Y tú necesitas de los recursos para el aprendizaje para que tu luz irradie. El brillo, vamos a decir, el destello que ella tenga va a depender de ti. ¿De qué? Tu energía va a ser la investigación, la lectura, la construcción, la responsabilidad y el compromiso. Y con eso, tu llave siempre va a engranar en esa cerradura para abrirla. Pero si tú no te nutres, puede ser la llave, pero no va a poder girar para que abras la puerta, porque no has desbloqueado ese proceso cognitivo, ¿ok? Entonces, con esta reflexión vamos a avanzar. Y llegamos entonces a lo que es algunos conceptos y funciones o características de las dimensiones de una orientación educativa. Primeramente, lo vamos a ver como un proceso educativo mediante el cual se asiste al educando con el fin de que éste pueda obtener el pleno rendimiento en sus actividades escolares. Fíjense, formular y realizar planes según actitudes y sus intereses para alcanzar armónicamente los fines de última educación integral. Implica entonces que primeramente el orientador va a desarrollar algunos planes individuales o colectivos que van a responder a solventar la dificultad observada en esos estudiantes. Pero desde mi perspectiva, el orientador no debe trabajar aislado de las actividades que el docente esté desarrollando, por lo que debe existir entonces una planificación en que el docente es el ejecutor de las actividades y el orientador es el acompañante de la ejecución de esa actividad. Es decir, el orientador sugiere metodologías, procedimientos, rutas que el docente puede implementar para lograr en el estudiante ese aprendizaje. Pero el experto en la acción pedagógica o en la acción andragógica, como lo queramos denominar según el contexto educativo, va a depender es del docente y no del orientador. Porque el orientador, como un agente preventivo en situaciones del estudiante, él orienta esa parte, esa conducta, esa actitud mediante algunas estrategias, pero pedagógicas, andragógicas, es el docente. Entonces, si el orientador por acá resuelve el problema, pero el docente no lo ha resuelto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ese shock, ese impacto en el estudiante porque hay una disparidad entre uno y el otro. Entonces deberían es unirse y trabajar como equipo multidisciplinario, psicólogo, psicopedagogo, orientador y docente. ¿Ok? Por lo tanto, desde esta perspectiva, el objetivo focal, perdón, es promover el rendimiento escolar. Cuando un estudiante vemos que está presentando dificultades en la matemática, en la lectura, el docente acciona primeramente, pero cuando ya ve que no ha dado resultados por una u otra forma, el docente remite al psicopedagogo o al orientador, si es problema de conducta más que todo, y estos, si son problemas que no resuelven o no son competencia de ellos, pasan al psicólogo. Ese es el canal. Dependiendo de la dificultad, va al psicopedagogo o va al orientador y al final llega al psicólogo. Pero al detectar cada una de esas dificultades, no deben trabajar de manera aislada, sino en conjunto con el docente. Y es una crítica que le hago yo a una vecina que tiene un niño con un grado leve de autismo y la maestra de primer grado, donde el chico está estudiando actualmente, es una docente en educación integral.
Y los docentes de educación integral, lamentablemente, no son expertos en estas necesidades educativas especiales, como son estrategias para enseñar a un niño con autismo, con TDAH, cualquier otra de las patologías, porque son patologías que están decretadas en el DSM-5. Ella dice, no, pero es que la psicopedagogo, si no me equivoco, o la psicóloga, no recuerdo quién lo está teniendo, porque hasta ahorita es en nivelación, eh, dice que viene a decirle sus cuatro cosas a la maestra. Le digo yo, pero ya va. O sea, yo como experto, yo le diría a esa psicóloga, a ese psicopedagogo que ella también está errada. Ella también está cometiendo un error. ¿Cómo es que ella viene a decirle a la maestra que no sabe trabajar con el niño? ¿Y dónde está el papel de ella? No, que ella viene a la escuela. ¿Qué viene a hacer a la escuela? No, observar al niño. Ajá, y observar al niño. ¿Y qué va a hacer? Él tiene que hacer un trabajo mancomunado con el docente. ¿A dónde está su papel, su rol de colaboración con el docente? ¿O es que el docente va a obedecer lo que ella diga porque ella es la que cree y se considera la experta? No, ella sugiere al docente cómo manejar el aprendizaje en estudiantes con estas necesidades educativas especiales, simplemente. Por eso las funciones son asistencia al educando, ahí se ve, asistencia, apoyo a los alumnos en las actividades escolares. ¿Cómo lo apoyo? Vamos a ver, también se reúnen, qué hicieron, cuáles son las actividades, el orientador ayuda, orienta, guía al estudiante a cómo resolver el problema, pero debería integrarse con el docente. Por otro lado, en Ayala en 98 expone que es un proceso de asesoramiento continuo donde el docente promueve actividades de tipo preventivo, dirigido a la formación de hábitos de estudio, atención y concentración en clase. Estos son funciones ejecutivas de aprendizaje: atención, memoria y concentración, aprovechamiento del tiempo y desarrollo de habilidades cognitivas, como son asesorar en la formación de hábitos de estudios, desarrollar habilidades cognitivas básicas, asesoramiento preventivo y prevención y desarrollo. Los objetivos de este concepto, según este autor, son asesorar en la formación de hábitos de estudio. Bueno, aquí están, las vuelvo a colocar acá. Las funciones de asesoramiento preventivo, prevención y desarrollo. Por otro lado, entonces tenemos otras definiciones que son, está dirigida a ofrecer ayuda y atención al alumno para que alcance un alto rendimiento académico y progrese en sus estudios, según Mora en el 2000. El objetivo son promover el rendimiento académico y ayudar y atención. Molina en el 2001 la define como un proceso dirigido al desarrollo de habilidades y destrezas para aprender a aprender. Yo le colocaría aprender a aprender con H intercalada, porque ese aprender con aprender de H intercalada está indicando que el estudiante se está apropiando y empoderando del conocimiento, lo que llama Piaget, en la asimilación de ese conocimiento. Formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos positivos hacia el medio escolar y frente a las actividades de aprendizaje. Como son los objetivos, son formar hábitos, actitudes, valores, formar conductas positivas frente al estudio y desarrollar habilidades y destrezas. En funciones, formación y guía a los sujetos, desarrollo, habilidades y destrezas. Ahora, una comunidad de aprendizaje es, según Garzón, integran intervenciones dialógicas y mediadoras que abordan conflictos de forma colaborativa, reforzando el sentido de pertenencia y el compromiso compartido, fortaleciendo las acciones de gestor. Esto del sentido de pertenencia y abordar conflictos de manera colaborativa implica de que todos los miembros de esa comunidad de aprendizaje deben tener una visión compartida. Pueden haber diferencias de perspectiva, de enfoques, pero si somos una comunidad, tenemos que entender que la misión y la visión son claras. Entonces, todos debemos separar las diferencias y trabajar por el bien común de todos los que integran esa comunidad. Entonces, si somos 6 docentes en una institución y yo trabajo de una forma y el otro trabaja de otra forma, pero hay estudiantes que hay que atender para orientar, para ayudar, para guiar y que consolide los aprendizajes, no podemos decir, no, esto no, porque yo no comparto esto. No, señores, es trabajar en conjunto y establecer acuerdos
que respondan a ese reforzamiento del sentido de pertenencia. Todos estamos trabajando por un objetivo, por un propósito y tenemos una meta, que es que el estudiante consolide de manera significativa los aprendizajes. Entonces hay que tener una visión compartida de ese proyecto o de ese logro. En el caso de Renault, en el 2020, estas comunidades implementan prácticas fundamentadas en el diálogo igualitario para mejorar la convivencia escolar. Implica de que todos somos iguales, de que hay una comunicación horizontal, de que es un proceso bidireccional, donde el hecho de que yo sea doctor, de que este sea licenciado y de que este sea el obrero, no quiere decir de que yo sea superior ante los otros dos. No, aquí todos somos iguales, aquí no vale el título, aquí lo que vale es el aporte que cada uno de nosotros podemos dar para resolver ese problema, que es ayudar y orientar al estudiante. Y voy a dar un ejemplo. En un caso muy particular, una institución muy cerquita de mi casa, hay una maestra que llama, bueno, todas las maestras llaman a los representantes en el segundo corte o el segundo periodo de entrega de evaluación y le dicen que si su niño no avanza para el siguiente corte, quedan aplazados. Y la sugerencia de las maestras es la siguiente: envíe a su niño a una escuelita dirigida. ¿Y dónde está el trabajo del docente? ¿Cuáles son las estrategias que hace el docente? Pero ¿saben por qué sucede? Porque ahí no hay comunidad de aprendizaje. Cada maestro vela por su salón. La directora no está haciendo ese acompañamiento, no está haciendo la cabeza que guía, que orienta, que incentiva, que estimula a los docentes a hacer su mejor trabajo. Y les voy a hablar algo, no por ser yoísta, ni por ser perfecto, porque el único perfecto está allá arriba. Yo le comenté una vez a la directora de que yo le podría ayudar, orientar, a darle unas estrategias, una formación, un taller, y solamente tenían que darme $5 cuando cobraran un bono que ellos cobran, que eso eran $100. $5 no era nada para eso. Y la directora primero me dice, ah, ok, chévere, perfecto, dale, vamos a cuadrar. Cuando le digo eso, me dice, ah, bueno, dale, yo te aviso. Todavía estoy esperando el aviso, eso fue el año pasado. Entonces, a veces tenemos que invertir. Porque la inversión, cuando la sabemos aprovechar, no es gasto, es ganancia. Y hay que entender también que el conocimiento se puede dar, se puede recompartir, pero hay momentos que eso también tiene su reconocimiento, su incentivo. Entonces, hay que ser honesto en esa parte. Ella no quiso, no importa, pero ¿quién va a responder ante las dificultades de la institución? La directora, que es la responsable de todo lo que sucede en su institución. Pero yo digo, ¿cómo una maestra, cuando es su función, le va a decir a la mamá, a la representante del estudiante, que lleve a su niño a tareas dirigidas? O sea que la tarea dirigida, la maestra de tareas dirigidas, sabe más que la maestra que no va a resolver un problema, sino que la tarea dirigida sí. Ahí es donde vamos. Cuando no trabajamos o no nos vemos como una comunidad de aprendizaje. Y por último, Steve en el 2024 expresa que las comunidades de aprendizaje están diseñadas para reunir a estudiantes, profesorado y potencialmente a otros profesionales de la salud para que aprendan juntos y de lo demás, tanto formalmente en actividades docentes como en el ámbito social. ¿Ok? Beneficios de la comunidad de aprendizaje, según García Fernández en el 2002. El beneficio principal es que parte del diálogo como pilar central del proceso. Bien gestionado se puede lograr una mayor interacción y participación y mejor atención y relaciones profesor-alumno o estudiante-profesor, como lo queramos denominar. La responsabilidad compartida, todos los miembros de la comunidad son partícipes en el proceso de aprendizaje. Ese es el segundo beneficio, la responsabilidad compartida. No quiere decir que uno tenga más trabajo que el otro, de que yo, como yo me crea mejor, yo agarro la tarea más larga. No, si la quiere agarrar, chévere, pero aquí la intención es que todos tengan la misma responsabilidad, el mismo aporte y la misma tarea. Bien, tercer beneficio, el conocimiento se entiende como dinámico, por lo que adquirirlo no supone ingerir una lista de elementos a reproducir un examen, sino construir una comprensión propia de la materia. Es decir,
Agarro el concepto original, lo adapto y construyo un nuevo concepto. Esto es prácticamente lo que estamos haciendo acá. Y lo podríamos denominar como la neuroplasticidad, es adaptarse a una nueva realidad. Y el último beneficio es un proceso activo y colaborativo. Esto ayuda a evitar la pasividad que frecuentemente exhibe el alumnado en otros enfoques. ¿A qué me refiero? Cuando establecemos grupos de trabajo o equipos de trabajo con nuestros estudiantes, de 3, de 4, de 5, mayormente grupos más grandes, tienden a trabajar dos o tres y el resto de los otros dos brillan por su ausencia. Entonces, para evitar la pasividad hay que asumir un proceso activo y colaborativo dentro del aula donde cada uno de los miembros de ese grupo, de ese equipo, tiene responsabilidades. Eso es lo que se llama el role play o el juego de roles. Por ejemplo, está el relator, está el expositor, está el cronometrista, está el creativo, que es el que va a dibujar la idea, la va a proyectar a través de una imagen de un gráfico, y eso evita la pasividad y por lo tanto conlleva a este que está acá, que es la responsabilidad compartida. Y eso es muy importante. De allí, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias que este mismo autor considera para construir, para conformar o constituir esa comunidad de aprendizaje, como son, primeramente, en Virtuet, coloca la práctica constante de dar seguimiento a los estudiantes para evaluar los posibles efectos duraderos de estas comunidades tiene un impacto significativo en el trabajo realizado. Por ello, se considera que esta práctica debe integrarse como un componente fundamental en la evaluación de los programas de comunidad de aprendizaje. No solamente la comunidad de aprendizaje, donde ellas se tienen que reunir, donde tienen que discutir, donde tienen que presentar resultados, donde tienen que presentar alternativas de solución ante las observaciones que se pudieron haber detectado, registrado o develado en ese proceso de acompañamiento, también se debe desarrollar en las asignaciones de las actividades. En esas asignaciones, yo siempre hago lo siguiente. En mi caso particular, yo tengo una unidad curricular que tengo los miércoles y los viernes. Puedo asistir a mis estudiantes en clases como tal el miércoles y el viernes. Ese día asigno una actividad para entregar la semana que viene, por ejemplo, el otro viernes, y el miércoles yo no es que deje de dar clase, es que no voy a asumir una planificación de los aprendizajes como tal, porque voy a sentarme ahora con los estudiantes para dialogar, como comunidad, obviamente, para dialogar cómo van en la actividad, qué investigaron, qué dificultades se encontraron, la resolvieron, cómo la resolvieron, qué no has resuelto, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. Te brindo esta herramienta, revisa este libro, mira, este objetivo lo tienes que cambiar y redactar de esta forma, atendiendo que hay elementos fundamentales para que un objetivo sea que sea efectivamente para lograr ese aprendizaje. Eso es parte del docente. No sé si alguno de ustedes lo hace o lo ha considerado. Más que todo el docente universitario, nosotros tenemos unas horas específicas atendiendo la categoría de la dedicación que nosotros tenemos dentro de la universidad. Un docente a medio tiempo, tiempo completo, dedicación exclusiva, tiene horas académicas y horas administrativas. Esas horas administrativas son para asesoría, para servicio comunitario, para investigación, entre otras, y la mayoría de los docentes no la están asumiendo. ¿Ok? De allí, el trabajo desarrollado a través de las comunidades de aprendizaje está orientado principalmente al desarrollo profesional del profesorado, enfatizando su participación activa y consolidando como agentes transformadores dentro del proceso educativo. Y aquí en esta parte hago énfasis en lo que dice acá, su participación activa. Por lo que en todo momento tenemos que estar preguntando, tenemos que estar observando, tenemos que estar resolviendo, y para promover la participación activa, esto siempre se genera sí y solo si todos tienen, se valoran primeramente dentro de la comunidad, todos tienen oportunidad de aportar, todos tienen oportunidad de resolver y todos tienen oportunidad de transformar. Es decir, que se ven como un elemento valioso ante la solución de un problema. Cuando vemos, en el caso de los estudiantes pasa, o vamos a ver, hacerlo más cotidiano. En el caso de mamá y papá, cuando tienen varios niños y le prestan más atención a uno, el otro se va a sentir mal y se va a
aislar. Pero cuando le prestan la atención a todos por igual, van a ver que cuando ustedes le soliciten hacer algo a cada uno, todos van a ir a participar con la actitud porque usted lo está valorando, porque usted lo está respetando también como persona. Y por último, al implementar estrategias efectivas, el docente asume un rol de liderazgo basado en el pensamiento crítico, la proactividad y el compromiso de los retos pedagógicos. El promover la participación activa, el darle valor y respeto al estudiante y el integrarlos desde ese acompañamiento y esa asesoría va a ayudar a que el estudiante asuma el compromiso. Porque si no hacemos lo anteriormente dicho, no va a haber compromiso del estudiante. Por lo tanto, el nivel de autorrealización o myself que habla Kendall y Marzano en su taxonomía no va a generar esa emoción en el estudiante para asumir este compromiso. Y si no hay compromiso es porque no hay emoción que conecte el corazón con el cerebro para que se pueda dar lo que es el pensamiento crítico. ¿Ok? Ahora vamos a una nueva actividad para que nuestro cerebro también vuelva a refrescar tanta información. Y esto es un rompecabezas que no es tan sencillo no en armar, sino que no es solamente armar, sino que hay que descubrir qué hay detrás y luego dar una respuesta ante esa pregunta. ¿Ok? Entonces, voy a compartir en el chat también para que vayan en sintonía conmigo y ahora vamos a compartir. Fíjense que eso es lo que se le va a mostrar. Ahí se lo tengo. Ahí le va a mostrar el rompecabezas. ¿Ok? Sé y entiendo que no muchos tienen acceso a el link para poder entrar, pero otros sí. Pero lo vamos a hacer de manera simultánea. Bien. Entonces, el que puede entrar lo va a resolver y al resolverlo pasa el capture al grupo, perdón, al chat del Zoom y luego me da la respuesta de eso. Entonces, vamos a tratar de acomodar un poco las piezas para poder ver mejor cómo armar el rompecabezas. ¿Ok? Y vamos viendo entonces cómo vamos a ir descubriendo las piezas que tiene el rompecabezas para que la podamos visualizar mucho mejor. ¿Ok? Fíjense, aquí están. Si vamos armando, empezamos a buscar acá, este entra acá. Entonces vamos a rodar este para acá, un poquito más arriba para que lo podamos ir viendo y así vamos a acomodar. Vamos a ver poco a poco. Este no tiene nada aquí. Y estamos por acá. Este va aquí. Este va aquí. Vamos a tratar de subir un poco para que no quede tan abajo. De todas maneras, si no se han dado cuenta, abajo hay una guía. ¿Ok? Este va acá. Y la guía está en marca agua. Este va acá. Luego este va. Hay que subir más. Y lo hacemos así. Y ahí tenemos hasta el cuadro en donde la tenemos que ir ubicando. Este va acá. Este va acá. Este va acá. Este va acá. Ok, tenemos que rodarlo nuevamente porque sabemos que hay que ubicarlo en el cuadro, pero la idea es que vamos armando, vamos y luego vamos ubicando las piezas en el lugar específico.
A lo que yo descubra, ustedes tienen que darme una respuesta, ¿ok? Y listo. Resuelto el dilema. ¿Quién lo pudo resolver por allá desde su computadora? Entonces, ahí hay una pregunta que dice diferencias entre pedagogía y didáctica. Según su conocimiento, su perspectiva, su formación y su experiencia, solamente en una palabra, en dos palabras, como ustedes quieran, ¿cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica? Ambas tienen un objeto de estudio que es totalmente diferente y tienen una función que también es netamente diferente. ¿Bien? Pero ¿cuál es esa experiencia, ese conocimiento que desde su práctica ustedes han podido diferenciar la pedagogía de la didáctica? Vamos a ver, pueden tomarse también 5 minutos para responder ante esta pregunta de cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica. ¿Cuál creen que es la diferencia? Tómense los 5 minutos, analicen, piensen bien. Si quieren, busquen por internet que tiene acceso, pero no me va a copiar tal cual, sino que va a interpretar ese concepto, esa diferencia que tienen allí en la web y ustedes me van a responder. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un docente 4.0, no podemos limitar al estudiante a desarrollar procesos de investigación a través de la web, que no quiere decir que no lo haga porque me va a copiar el concepto, no. Por lo tanto, yo vengo comentando que el docente y el estudiante dentro de la teoría del cognitivismo, que es donde entra el modelo pedagógico algorítmico y la era digital de la inteligencia artificial, el docente y el estudiante deben ser curadores de la información. Es decir, busco información, filtro y a partir de ese filtro detecto lo que es pertinente y lo que no es pertinente lo desecho y a partir de allí construyo mi idea, construyo mi discurso o eh, vamos a decir, mi investigación. Entonces, pueden buscar en el internet qué es pedagogía y qué es didáctica. De esa forma, ustedes no van a estar copiando ningún concepto, ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque estoy buscando un concepto por allá y otro concepto por allá, que al entender y comprender dos de manera aislada, es donde ahora puedo dar respuesta ante la diferencia. Pedagogía es la forma de transmitir el conocimiento y la didáctica son los métodos o técnicas. Correcto. En caso de pedagogía, el concepto más común es ese, transmitir el conocimiento. Pero la pedagogía también tiene como objeto de estudio algo que va más allá de la transmisión. Pero vamos a esperar que el resto de los compañeros también puedan emitir su respuesta acerca de la diferencia entre la pedagogía y la didáctica. Inicialmente todo el mundo conoce la pedagogía como eso, la forma o la acción para transmitir el conocimiento, pero hoy en día el concepto ha evolucionado porque transmitir ya se quedó en la teoría del conductismo, donde el docente ya no es un transmisor del conocimiento, sino que ahora es un facilitador, un orientador y un mediador de ese conocimiento. Vamos a ver qué dice el resto de los compañeros. Fíjense cómo esto simula lo que yo les dije en aquel momento, no recuerdo si fue el encuentro 4, donde le dije que la intención no es hacer una actividad para divertirse y recrearse sin aprendizaje, sino una actividad que desde la emoción me ayude a mí a aprender, me estimule a aprender. Germán comenta, el por qué y para qué con el cómo y el hacer. Así es, hermano. Así. Esa es una de las concepciones más actuales que implica la pedagogía y la didáctica, que tiene que ver con el cómo y con el hacer. Podríamos decir, Germán, que la pedagogía es la teoría y la didáctica es la práctica, ¿correcto? Y es decir, la pedagogía y la didáctica podrían ser la fórmula que van a orientar a la educación. Entonces relacionamos la educación como la praxis, la pedagogía como la teoría y la didáctica como la práctica.
¿Cómo consideran ese ejemplo? ¿Está bien, es coherente, es pertinente o no y por qué? Recuérdense que ustedes no tienen que decir amén a todo lo que yo les digo. Yo quiero que ustedes también, desde su experiencia, puedan emitir juicios de valores, si están en acuerdo o en desacuerdo, pero exponiendo los motivos por los cuales. Y eso es pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, para poder dar una respuesta. Como yo les dije a mis estudiantes y se los comenté a ustedes, yo quiero que ustedes duden de todo, que ustedes me cuestionen de todo, porque eso es lo que va a despertar es esa curiosidad en ustedes de buscar información desde otras fuentes para corroborar o para verificar la veracidad de lo que digo yo, de lo que dice el libro, de lo que dice la experiencia, entre otras cosas. Pero lo que dice Germán y Nivis son totalmente ciertos. Inicialmente la pedagogía es vista como ese proceso de transmisión del conocimiento, pero cuando Germán habla del por qué y el para qué, es que la pedagogía tiene como objeto de estudio mejorar el proceso educativo, o sea, el general, a través del por qué estamos educando, para qué estamos educando. En el caso del docente, el estudiante podría preguntarse, ¿para qué estudiar? ¿Por qué estudiar? En la pedagogía también se pregunta, ¿qué tipo de estudiante quiero formar? ¿Qué enfoque educativo voy a desarrollar? Por eso es que habla del por qué y el para qué, y yo lo relaciono con la teoría. Y en esa didáctica, que es el cómo y el hacer, es como también lo especifica en IBIS entre los métodos, y no solamente métodos y técnicas, sino que aquí entran estrategias, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, que tiene que ver con ese cómo. Y la didáctica es un concepto evolucionado que en sus orígenes se conoció como el arte de enseñar y todavía hay quienes definen la didáctica como el arte de enseñar, porque ese concepto no perdió su vigencia, a pesar que eso empezó en los inicios de la historia, la prehistoria, porque no había una educación formal, ni siquiera informal, no había escuelas, no había profesionales, y allí se empezaron a desarrollar los procesos, vamos a decir, naturales e innatos del ser humano para el trabajo de la tierra, de la agricultura, y allí quien ejercía el rol del facilitador tenía que ser un genio, tenía que ser un creativo, y por eso es que se dice que era el arte de enseñar. Aprovechar los objetos que se encontraban en su entorno para enseñar al otro a realizar un trabajo. Bien, Graciela comenta, pedagogía es la forma como yo llevo ese aprendizaje a los niños y didáctica son los recursos que utilizo para esa pedagogía o ese método que aplico para lograr el objetivo. En el caso de lo que dice Graciela, tiene relación a lo que acabo de comentar. Cuando yo dice la forma como yo llevo ese aprendizaje, está orientado a qué estudiante quiero formar, cómo quiero que el estudiante aprenda. Eso es parte del por qué y el para qué, es decir, de la teoría. Y cuando ella habla de ese método, es parte de la didáctica. Totalmente cierto. Entonces, dije primeramente que la didáctica era un arte. Bueno, es un arte todavía. Luego, cuando se empezaron a instaurar las primeras escuelas, los primeros institutos de formación, la didáctica pasa a ser una disciplina. ¿Y por qué pasa a ser una disciplina? Porque ya se estructura normas, leyes y reglas, donde el estudiante tiene que estudiar, tiene que hacer esto, o sea, eso es disciplina. Y hoy en día ya todo pasó a ser una ciencia y es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la pedagogía es mejorar la educación. Y el objeto de estudio de la didáctica es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Quién de ustedes tenía el conocimiento de que la didáctica tiene esas tres concepciones teóricas? Arte, disciplina y ciencia. Ok, ahora dejamos de compartir y nos vamos nuevamente a la presentación. Y ahora, para avanzar, entonces, tenemos que, ¿cuáles son los pilares fundamentales para entender y diseñar una comunidad de aprendizaje según la teoría de Lev Vygotsky, autor intelectual o padre del constructivismo sociocultural o lo que es el aprendizaje social? Primeramente, él también considera la ley de doble formación. ¿Qué es esta ley para Vygotsky?
Vygotsky sostenía que todo proceso de aprendizaje ocurre dos veces. Primero a nivel social, interpsicológico, donde el niño conecta con el contexto, con la realidad, y luego a nivel individual, que es intrapsicológico, cuando él procesa esa información, cuando él la contrasta, cuando él establece analogías, cuando la contextualiza. En una comunidad de aprendizaje, el conocimiento se construye primero en el diálogo y la interacción con los demás antes que el individuo lo interiorice. ¿Qué quiere decir? Que para Vygotsky el estudiante no ha comprendido la información sin antes compartir, sin antes interactuar, sin antes dialogar. Cuando ya él hace ese proceso es donde puede interiorizar y puede exteriorizar. Interiorizar es su comprensión, su entendimiento, y cuando yo interiorizo, que comprendo y entiendo, es cuando lo puedo exteriorizar a través de una propuesta, a través de un discurso, de un argumento. Esto es lo que es mi interpretación ante lo que Vygotsky concibe como el aprendizaje en el estudiante. No aprende el estudiante, el individuo, sin antes dialogar, interactuar, comunicar, para al final interiorizar. Bien. Por otro lado, establece la zona de desarrollo próximo, que es la CDP, que según Vygotsky, este es el concepto visconiano más influyente, y es totalmente cierto, es el más retumbador de Vygotsky, es el que más se escucha en conjunto a este último que vamos a ver ahorita. Representa la distancia entre lo que un aprendiz puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de un compañero más capaz o un tutor, es decir, los conocimientos previos y el nuevo conocimiento. Ambos en conjunto conlleva a una construcción del conocimiento, y es allí donde Vygotsky establece eso, lo que ya sé por sí solo, con lo que puedo hacer con la ayuda de un experto, de un adulto. De allí las comunidades de aprendizaje aprovechan la heterogeneidad del grupo, ¿ok? Donde es como decir, heterogéneo es la diversidad de pensamientos, de conductas, de actitudes que tienen los estudiantes, como tal, para formar los andamios mutuos, potenciando el crecimiento colectivo. O el tercer punto, el lenguaje como herramienta de mediación. Para Vygotsky, el lenguaje no es solo para comunicarse, sino una herramienta para pensar. En estas comunidades, el diálogo igualitario se convierte en el motor que permite negociar significados y construir saberes compartidos. Entonces, aquí podríamos, y vamos a decir, hacer una triada entre Vygotsky, Habermas y Freire, porque hablan del diálogo igualitario, hablan de lo que es la comunicación y el compartir saberes entre lo que es el aprendizaje sociocultural, la interacción del entorno, en Habermas, la teoría de la acción comunicativa, y en Freire, la teoría de la acción dialógica. Ambos conciben de que un estudiante no aprende, no genera conocimiento sin antes dialogar, comunicar e interactuar. Y por último, el aprendizaje situado y social, que según la teoría de Vygotsky enfatiza que el aprendizaje no es una actividad aislada de la cabeza del individuo, sino un proceso social y cultural. Implica entonces que Vygotsky no concibe que el estudiante aprende leyendo un libro por sí solo, sino que aprende, fortalece y fomenta ese aprendizaje cuando el libro lo leen en conjuntos y entre ambos dialogan, entre ambos interactúan. Noches para Dígame. recordar, solo por telenovelas. Ay, Mariela, El disculpa, mundo creo que te tiene reglas interrupción. y hay que cumplirlas. Me gusta que las cosas tengan un orden. Mariela, Pero eso no significa que no Edgar, vida. ayúdame, por favor. Ok, listo, gracias, Mariela. Eso puede suceder, estamos en vivo, es normal. Ok, entonces la estructura de una comunidad de aprendizaje institucionaliza esta visión al crear un entorno donde el contexto social en el aula misma. Por eso es que hoy en día no se concibe una educación donde el estudiante trabaje por sí solo de manera aislada, sino que se conformen grupos y equipos, pero que desde una comunidad deben existir, como ya vimos, responsabilidades compartidas, valoración y respeto a las opiniones de cada uno de los miembros que conforman o constituyen esa comunidad. Ahora, una gestión educativa en las comunidades de aprendizaje, según García y Fernández, tranquila Mariela, no te preocupes. Su propósito es superar el fracaso escolar,
y mejorar la convivencia a través de la colaboración activa entre estudiantes, docentes, familias y otros miembros de la comunidad. Yo voy a hacer una acotación ante esta aseveración o esta concepción que plantea Jiménez Cruz. Yo sé que yo no soy perfecto, pero yo no concibo un estudiante que salga aplazado en cualquier grado, específicamente en primaria o en secundaria, cuando hay un año tiene el docente para ayudar al estudiante a consolidar al menos los aprendizajes básicos. Y hay estudiantes que salen aplazados porque no consolidaron ninguna de las habilidades. O sea, yo digo, ¿y qué hizo el docente en un año? Me pregunto. O sea, ¿cuál fue la tarea del docente? ¿Será que no percibió esa dificultad o la percibió pero no la atacó, no hizo intervención? De verdad no puedo asegurar, no puedo afirmar nada porque no estoy directamente en el contexto observando qué es lo que está pasando. Pero no concibo que un estudiante no consolide vamos a decir, los aprendizajes básicos en un año. Al menos que aprenda, no, es que no puede pasar de cuarto para quinto porque el niño no sabe sumar. ¿Y qué hizo el de primero, el segundo y el tercero, por ejemplo, y qué hiciste tú el del cuarto? O sea, sumar, en cuarto grado no sabe ni sumar, ni leer. Yo tengo vecinos que están en quinto grado y tartamudean leyendo. ¿Qué hacen los maestros? ¿A dónde está el trabajo? Por eso digo que cuando solamente nos entendemos como un dador de clase, ya. Lo demás no tiene nada que ver. El problema es que no nos simpatizamos con los estudiantes, sino que los etiquetamos. No es que la mamá no lo ayuda, no es que la mamá ni siquiera viene a las reuniones, no es que este niño no le envían por una escuelita. Es más fácil eso que hacer tu trabajo. Y tu trabajo es que el estudiante aprenda, no aplazar al estudiante. Sí, yo entiendo que hay estudiantes que tienen situaciones, problemas, necesidades, que el docente por sí solo no las atiende. Pero ¿dónde está tu trabajo en equipo con el resto de la institución para ayudar a ese estudiante a que avance, para orientar a que progrese académicamente? ¿En dónde está esa función? No está. Por eso que a veces dicen que yo suelo caer en mal, porque yo soy directo en decir las cosas y reconozco, no soy perfecto, pero yo no me preocupo por mis estudiantes solamente. Yo me ocupo por mis estudiantes, que es totalmente diferente. Quedarte en la preocupación es pensar qué puedes hacer, pero no accionas. La acción va cuando tú ocupas en tu estudiante. Esa es tu verdadera acción. De allí, además, esta estrategia se fundamenta en la participación comprometida y en un enfoque de gestión que impulsa un aprendizaje inclusivo y transformador. Inclusivo. Ahí todos somos iguales y a todos hay que incluirlo. Y para incluirlo tenemos que aplicar estrategias que respondan a las habilidades de todos y cada uno de los estudiantes. Por eso es que yo no impongo un diseño, sino que el diseño es libre. Doy orientaciones básicas porque es necesario, pero el estudiante decide ese procedimiento atendiendo a su facilidad cognitiva para fluir en el desarrollo de esa actividad. Por otro lado, el éxito y la sostenibilidad de estas comunidades impulsan la implementación de procesos y estrategias más efectivas para la dirección de la gestión de instituciones educativas. Y me recuerdo de algo. Si hablamos de gestión educativa y el docente está haciendo lo que acabo de comentar y no está resolviendo el problema, no hay gestión educativa, sino una gerencia educativa, porque la concepción epistemológica de gerencia es la persona que se queda detrás del escritorio y simplemente manda más que un alternador de carro, pero el gestor se involucra, el gestor interviene, el gestor interactúa para resolver ese problema. Esa es la diferencia entre gerencia y gestión. Seguidamente, en este marco se ha evidenciado también el impacto positivo de las comunidades de aprendizaje en el desarrollo de competencias sociopersonales y en la prolongación de trayectorias académicas más enriquecedoras, especialmente en grupos vulnerables de la comunidad. Fases que, según Valls, mencionado por Ebor en el 2006, son prioritarias para la puesta en marcha y dar continuidad a una comunidad de aprendizaje. 1. Sensibilización. Un grupo que no esté sensibilizado, lamentablemente, nada va a fluir, porque no te van a apoyar, porque no te van no se van a integrar, porque no van a participar. Y lo mismo sucede en el aula de clase. Si tú no simpatizas con tus estudiantes, si no los sensibilizas al aprendizaje, no hay un ganar-ganar, sino que te van a generar
dificultad. Van a querer sacarte de quicio, van a querer acabar con tu paciencia, no porque sean rebeldes, sino porque no están logrando el aprendizaje y tú dices, Dios mío, este muchacho, ¿cómo es que le entra? ¿Cómo hago para que le entre ese conocimiento, ese aprendizaje? Empezamos a decir, pero es por eso, hay que sensibilizar a los estudiantes en sus funciones, en sus derechos, en sus deberes, en sus responsabilidades, para que tengan conciencia de lo que tienen que hacer para ser exitoso académicamente, en el caso específico de su formación. Dos, en la toma de decisiones, decidir el inicio del proyecto con el compromiso de toda la comunidad educativa. Esa toma de decisiones debe ser en conjunto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo vamos a socializar resultados o inconvenientes para generar nuevas alternativas de solución, entre otras? No es que, bueno, si vos no querés, no importa, pero yo voy a iniciar. No. Para eso debe haber un cronograma, debe haber un acuerdo firmado por todos, un compromiso para que todo fluya de manera significativa y efectiva. Tres, sueños, reuniones, es decir, metas, proyecciones, intenciones, que son las reuniones con grupos para idear el centro educativo que nosotros queremos. Es como mucha gente, al docente muchas veces se le pregunta, ¿en qué educación estás y cuál es la educación que quieres? ¿Cómo es tu universidad y cuál es la universidad que quieres? Por eso habla de sueños, de metas, de proyecciones o de fantasías que queremos cumplir para llegar a un acuerdo sobre el modelo de centro que se pretende alcanzar y contextualizar los principios de la comunidad de aprendizaje. Siguiente, selección de prioridades. Búsqueda de información sobre el centro educativo y su contexto, análisis de los datos obtenidos y selección de prioridades. No es armar una comunidad y resolver lo que queramos, sino lo que la institución o el centro educativo necesite de manera urgente e importante. 5. Planificación, que es diseñar grupos de acción heterogéneos y crear comisiones de trabajo para llevar a cabo el plan de acción de cada prioridad. Heterogéneos, porque bueno, está el psicólogo, está el psicopedagogo, está el orientador, está el docente, está el directivo, el administrativo, el gestor, el líder, entre otros, y cada uno, según esa experiencia y según ese conocimiento, va a tener su función dentro de la comunidad. 6. Proceso de investigación, innovar para mejorar. Reflexión sobre la acción puesta en común de las experiencias llevadas a cabo y resultados. Lo que yo dije, esos encuentros de discusión de resultados de inconvenientes o alternativas de solución. 7. Proceso de formación, formación de toda la comunidad de aprendizaje en núcleos de interés y concreto. El problema que encontré, cómo lo resolví y si quiero que siga generando soluciones, formo a quien va a formar parte de esa comunidad o de ese contexto. 8. Proceso de evaluación, la evaluación continua de todo el proceso. A ver, ok, ¿cuál fue el resultado que tuvimos? ¿Cuál es el que teníamos proyectado? ¿Por qué no se consolidó al 100%? Fue un 70%, por ejemplo. ¿Qué pasó? Vamos a evaluar, pero no a quedarnos allí. ¿En qué pasó y qué ocurrió? Sino vamos a generar un nuevo plan de acción para intervenir ese problema y convertirlo en un resultado positivo, en una solución. Y antes de finalizar, vamos a tener esta actividad que necesito que ustedes realicen, el que pueda y tenga el contacto. Yo sé que no todos tienen acceso, lamentablemente la intención es que fuese porque ir aplicando la práctica de los conocimientos de la teoría que vamos a desarrollar. Entonces, ustedes van a utilizar Gemini, por ejemplo, o ChatGPT, la que ustedes quieran, y van a usar éticamente la inteligencia artificial Gemini. Yo le coloqué Gemini, pero si dicen, profe, yo no tengo Gemini, pero yo conozco ChatGPT, ¿puedo trabajar con ChatGPT? Sí, no se preocupe. Para realizar un visual thinking, pensamiento visual sobre los aprendizajes aprendidos hasta ahora. Para ello, van a formular su prompt, el cual debe contener rol, contexto, limitaciones y el diseño. Un ejemplo de lo que debe contener su diseño es decirle a la inteligencia artificial que nos dé un título llamativo y creativo sobre el tema del sistema solar, por ejemplo. ¿Qué imágenes quiero que utilice? Quiero que el sol se vea así, que los rayos del sol incidan directamente en un árbol, por ejemplo. Eso va a depender mucho de ustedes. Breve descripción de su aprendizaje, de experiencia de aprendizaje. Es decir, usted le dice,
En el diplomado de formación docente 4.0 he aprendido o he desarrollado habilidades y competencias en cuanto a esto, por lo que me ha permitido mejorar mi práctica profesional, ha generado un impacto estimulante y emocional en los estudiantes, con la estrategia, por ejemplo, del storybook creado con Gemini. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan y lo envíen al chat de un capture, lo envían al chat del Zoom. Esa es la actividad de cierre de ustedes. Y ahorita vamos a cerrar para que vean cómo la creatividad del individuo, porque no es el docente, puede fluir cuando nuestro cerebro se encuentra en un relax total, en un nivel de dopamina que va a ayudar a equilibrar el cerebro y el corazón. Bueno, Jenny, ¿qué te puedo decir? Eso siempre pasa. La intención es hacer algo para hoy ahorita, antes de irnos, alguien el que pueda, para menos visualizar qué hicieron allí. ¿Ok? Esa es la intención, para proyectar un poco qué estoy aprendiendo hasta ahora. Pero yo quisiera saber si ustedes tienen la facilidad ahorita, en este momento, mayormente el que tenga una computadora, el que se conecte desde una laptop o de una computadora. El que esté conectado desde allí, la facilidad lo va a tener para hacer esta parte. Déjenmelo colocárselo nuevamente porque por error lo eliminé. O sea, lo dejé de compartir. Ahí lo tienen. Ah, ok. Bueno, si no lo tienen ahorita, vamos a dejarlo de tarea para mañana. Y como es el cierre mañana, ustedes lo presentan el día de mañana como un proceso de evaluación de ustedes de lo que no sabía y de lo que hoy pude haber aprendido. Pero antes de irnos, yo les voy a colocar para que vean, hay una página, déjenme dejar de compartir esto. Ah, no, sí, aquí. Fíjense, aquí hay una página que en un momento, escuchando yo el TikTok, pasando videos por video, me sale la canción que cantó Belinda con María José. No sé si todos la conocen a ellas dos de artista. Y es la canción que dice, sí, Jenny, correcto. Como no lo vamos a hacer ahorita, me lo envían a mi correo. Perfecto. Y el que mañana quiera socializarlo y lo quiera exponer, expresar, solamente me lo comenta y le damos la oportunidad al cierre de mañana. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta página que se llama eh, Musicful utiliza también herramientas de inteligencia artificial. Fíjense, claro, en su versión gratuita tiene limitaciones, pero ajá, eso es normal en las plataformas de inteligencia artificial cuando tienen eh, paquetes pagos. Bien, pero en su versión gratuita nos deja hacer algo. Ese es mi correo, gracias, Edgar. Entonces, fíjense, música con inteligencia artificial, un cover. Aquí pueden montar hasta ustedes mismos cantando su voz y la personalizan con los estilos que tiene la inteligencia, esta herramienta de inteligencia artificial. Tenemos un video musical si lo queremos crear también. Te permite ir creciendo en créditos para que tengas más créditos de trabajar gratuitamente. Yo aquí tengo uno, no los he reclamado. Profe, Ahorita tengo, profe, no, no lo dígame. está mostrando. Sí, sí, no lo está Ah, proyectando, gracias. ¿viste? Pensé que la había, ya, listo. Ya voy a proyectar. Listo. Ahí está. Gracias, Edgar. Entonces, Music Full, aquí tiene, miren, música IA, cover, video musical. Aquí donde dice centro de crecimiento, tengo unos créditos que puedo reclamar. Tengo ahorita 60 activos, pero fíjense, esta letra, como les dije ahorita, me inspiré porque estaba en el TikTok y me gustó el ritmo que dice la intuición no se equivoca. Si tú sientes celos, no estás loca y todo eso que pare por allí. Y desde allí me inspiré y creé y escribí esta letra, pero aquí le di el estilo. Yo no canto, ni siquiera en el baño porque se va al agua. Pero, pero la letra sí la escribí. Y le pedí a esta inteligencia artificial, claro, no la he manipulado mucho,
y me dio un estilo nada parecido en el ritmo propio de esa canción, pero se las voy a colocar para que escuchen y me digan qué tal, ¿ok? Vamos a, en esta computadora que estoy proyectando no tiene audio, pero tengo aquí una canaimita que esa sí tiene audio y vamos a reproducirla para que le escuchen. Porque tengo su atención y su cariño, su dedicación es mejor. ¿Alguien me escucha? No, señor. No, qué raro. Y me escuchan a mí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a reproducirla otra vez a ver si la escuchan por este lado, ya va. Y ahí, No, profe. qué raro. Yo la estoy escuchando aquí, no la escuchan ustedes, el micrófono está abierto. Bueno, yo voy a hacer algo. Yo se las voy a pasar al grupo donde estamos y ustedes simplemente abren en el link y la reproducen. Y en el grupo me comentan qué tal le pareció el ritmo que me le colocó la plataforma y qué tal suena la letra que está allí. De todas maneras, para que escuchen, la letra dice así. Se llama, el título de la canción es La educación, tu diversión. Y la letra dice, la educación no se equivoca, cuando sientes celos no estás loco. Hoy entérate, soy tu profesor y ustedes de mí están divertidos. Por eso me persiguen como un niño, soy un docente que siempre les enseña bien. Por eso yo tengo su atención y su cariño, su dedicación y emoción, aunque les duela. Soy el que logro su progreso bien, se acabó la rutina, por eso prefiero ser su despertar, su despertar. Y esa es la letra que hasta ahí me inspiré, podría alargarse, pero bueno, hasta ahí me llegó en ese momento la inspiración. ¿Qué les pareció la letra según lo que escuchamos? ¿Qué les pareció la letra entonces? Ya luego cuando yo se las pase al grupo, ustedes simplemente entran al link que les voy a compartir y allí reproducen la música y la pueden escuchar de una vez. Bueno, a mí me gusta y cada vez que la escucho y la canto me emociono y me pongo a bailarla, como sea, pero la bailo porque la siento, porque es algo que fue mío, como decir, ese es mi muchacho, solo lo parí yo, como dice mucha gente, entonces tiene que emocionarme de verdad. Y cuando se la coloqué a mis estudiantes en la universidad, ellos quedaron encantados, tanto así que hasta le pedí a una estudiante que tiene voz melodiosa que si la podría cantar en el cierre de experiencia del semestre. Lamentablemente por la situación que estamos viviendo, no sabemos si tengamos el cierre de semestre, pero va a haber en algún momento que sí se haga y ahí se va a mostrar esa canción. Ok, ¿qué les pareció entonces el encuentro del día de hoy? Ya en la recta final para finalizar el día de mañana. ¿Qué tal el encuentro del día de hoy? Gracias, hermano. Agradecido siempre también con su participación, con su disponibilidad. Lo dicho, mi estimado profe, siempre superándose usted mismo. Exacto. Me gustó. Excelente cada día. He aprendido mucho. Excelente. Fíjese que, como me dice Mariela, yo siempre asumo el reto porque no por mí, sino porque necesito siempre emocionar al estudiante, necesito siempre mantenerlo atento, mantenerlo activo y el reto es mi prioridad para esto, porque es hacer algo diferente en cada encuentro es lo que va a permitir enganchar a mis estudiantes, es conectar con mis estudiantes, no caer en la rutina. Ok, Edgar, si tienes, mientras yo voy leyendo, interesante, gracias. Si tienes algo que comentar con los chicos, yo apago el micrófono mientras sigo leyendo y te doy el espacio, ¿ok?
Gracias, profe. No, pues sí, cortico. Agradecer, como siempre, agradecerlo desde el primer día. El compromiso de cada uno de ustedes, el que ya el día de hoy, ya hoy nuestra clase número 8 estén aún por acá y, como también lo he dicho repetidamente, eh, esperando, deseando que más que disfrutarlo, estén aprovechándolo, estén adquiriendo conocimientos nuevos, aprendizajes nuevos, herramientas nuevas, volvimiento de cada uno de ustedes eh, en el aula. Entonces, de verdad, ese es el objetivo y agradecidos por el compromiso de cada uno de ustedes. Compañeros, bueno, ya el día del diplomado, recuerden nuestro próximo diplomado, el próximo lunes, metodología de la investigación, el día de mañana, quienes nos apoyaron en la parte de material de apoyo y certificado. Cuando finalicemos la clase el día de mañana, pueden ingresar a la plataforma, lo vamos a hacer de manera en vivo. Comparto el link de descarga en el grupo. Entonces, mañana, en lo que finalice la clase, hacemos la descarga de cada uno de sus certificados. Recuerden, por ahí tengo más, pueden escribirme. Quien aún no ha logrado realizar el aporte, puede escribirme para que realice el día de mañana también la descarga del certificado. Entonces, les deseo una feliz noche, un feliz descanso y nos conectamos mañana nuevamente para el cierre del diplomado, eh, el mismo link. Hasta luego, compañeros. Feliz noche. Feliz descanso, profe, y cada uno de ustedes, compañeros.